¿Alguna vez pensaste qué opinas de otros? ¿Escuchaste la versión en primera persona? ¿De verdad te detuviste a mirar la situación en que vive? ¿O simplemente juzgás por apariencias? Historias impactantes, personas con realidades que jamás imaginaste. Esto es Visión Urbana. Todos tienen una historia que contar. Luciano, ¿es la primera vez que hablas en cámaras? Sí, la primera vez. ¿Y cómo te sentís? Y ahora estoy bien, pero antes de que empecemos estaba medio nervioso. ¿Y por qué le dicen que sí a Visión Urbana? Y en sí es mi primera vez en salir en cámara. Y bueno, y esto era un sueño, un anhelo mío. En salir y bueno, a hablar y decirla, o sea, a cada gente que me está escuchando, que siga adelante, a darle fuerza, aliento. Luciano, hoy tenés 23 años, pero me gustaría preguntarte, ¿en algún momento pensaste que te podías morir? Eh, en sí, o sea, antes cuando era chiquito sí, bueno, bueno, era un temor mío. Pero bueno, hablando acá con mi mamá, después, ¿no? Se me fue y bueno, me pasó lo de la operación y después no pensé más en eso. Ya vamos a llegar al tema de los 11 años, pero quisiera saber si recordás desde niño, tenés recuerdos, cómo eras, qué hacías. Y de chico, ya adolescente, joven, no sé si puedo decir, antes de operarme, o sea, algún recuerdo, sí que ahí en donde vivíamos, que fue que vivíamos con mi abuela, yo ahí tenía muchos amigos en el barrio, ahí al lado, y bueno, y después a la vuelta, en la manzana, o sea, en los 4 puntos cardinales, por decir. Y bueno, y siempre nos juntamos y éramos muchos. Y como es, bueno, como antes también era otro tiempo que no había mucho peligro. Y en ese tiempo nos quedamos hasta muy tarde jugando. Y sí, muchas veces, todos los días. Y el que no, o sea, el que salía primero, salía a buscar a todos. Y el que más era más llevadero así con todo, que bueno, era yo el que salía a, a buscar uno por uno. Claro. Fernanda, vamos a hablar qué pasó cuando él tenía 11 años. ¿Nos puedes contar? Él a los 11 años empezó a tener dolores no sé si dolores de cabeza, pero sí molestia en su cabeza y decir que estaba como descompuesto. Y empezó a tener muchos vómitos a la mañana. Él despertaba y él
automáticamente se sentaba en la cama y era vomitar. Y el vómito era un vómito raro porque no era lo que él había comido el día anterior o demás, sino que siempre era líquido, era todo como si fuese agua. Entonces ahí empezamos, como en esos tiempos íbamos a curar el empacho, íbamos a hacer diferentes tipos de cosas y bueno, después fuimos al médico. Cuando no encontramos la solución en uno de los médicos, fuimos a otro y así pasaron 6 meses, ¿sí? Hasta que llegó una doctora, creo que estuvo una pasantía o algo así, no recuerdo bien, acá en San Antonio, la doctora Gonzo, ¿sí? Y ella fue la que automáticamente, cuando le comentamos la situación, que ya habíamos ido de médico en médico, nos dice hay que hacer un electroencefalograma, ¿sí? Porque pueden ser esto, puede ser lo otro o puede ser un tumor. Automáticamente fuimos a la obra social, que se movieron rapidísimo y nos mandaron a Trelew a hacer ese estudio. Y cuando llegamos a Trelew, estaban haciendo el estudio, mi esposo ve en el rostro de uno de los asistentes, creo que de los que estaba ahí haciendo las pantallas y el estudio. Entonces cuando terminan de hacerlo, salen. Entonces mi esposo le dice al médico, necesito que me digas qué es lo que pasa, porque yo vi tu cara. Y le dice, no, yo no estoy autorizado para decirlo, pero necesitan ver urgente al médico. Entonces le dice, por favor, es mi hijo, decímelo. Entonces fue como que ahí lo vio, que él estaba como desesperado y le dice, bueno, te voy a decir que tienen que viajar urgente, ¿sí? Se tienen que ir urgente de acá, pero anda a ver el médico que te explique, porque acá hay un tumor a punto de estallar. ¿A dónde se tenían que ir ustedes? A Buenos Aires. Directamente nos dijeron, acá, o sea, esto es viaje, pero vayan al médico, que el médico... Pero a la vez con un cuidado porque habían detectado un tumor. No nos podíamos mover de ese lugar, nos dijeron, teníamos que tomar el avión enseguida, lo más pronto posible, pero fue tremendo el viaje que tuvimos que hacer porque nosotros acá teníamos una pequeña de 8 años, que era Victoria. Entonces era el viaje de allá, sin saber bien yo como mamá lo que estaba pasando, porque yo le veía la cara a mi esposo, veníamos manejando, venía él manejando, Luciano atrás durmiendo, y yo le decía, pero contame, ¿qué pasa? Y yo veía que él manejaba con las lágrimas en sus ojos, pero no sabía cómo decírmelo. Fue todo un viaje porque él estaba atrás, o sea, él estaba en el vehículo. Entonces cuando pudimos me dice, bueno, no me preguntes, es un tumor. Y cuando me dijo eso, listo. Lloramos todo el viaje, nos vinimos porque... ¿Caíste enseguida ahí? Sí, fue como que decir, fue un balde de agua fría, porque de venir fue tratado por el estómago, fue tratado por un montón de cosas, menos por eso. O sea, pensábamos que podría aparecer, no sé, algo X, pero no algo tan tremendo como eso. Aparte, en otro sector o sea, no fue ni el estómago, nada, fue... No, fue directamente en la cabeza. Y entonces, bueno, llegamos, ordenamos, todo fue 11 años, él no preguntaba, él era como un nene que ya lo llevábamos y lo manejábamos como nosotros, o sea, era un nene que no coordinaba en nada, ya había empezado a perder una de las partes, ¿sí? Pero nosotros no nos dábamos cuenta porque no sabíamos que si él se iba para el costadito, él todavía seguía jugando al fútbol porque él amaba jugar al fútbol y él, en realidad, en lo que era fútbol siempre jugaba los 2 tiempos, no sé, creo que se dice así, ¿no? 2 tiempos. Y porque él, o sea, daba todo en realidad, pero ya cuando empezó a decaer, él jugaba 10 minutos y salía cansado, se caía en la cancha y no sabíamos qué era, y así estuvo el proceso 6 meses hasta que viajamos a Buenos Aires. ¿Ustedes lo acompañaban? Justo que me está diciendo el tema de la cancha, ¿lo acompañaban? Siempre. ¿Y cuando veías que le pasaba eso en la cancha? No sabíamos qué pasaba y nos angustiaba muchísimo, porque es más, nos movimos por todos lados, no era que nos habíamos quedado. No encontrábamos directamente, los médicos no nos daban, no nos decían qué podía ser. Y era, un electroencefalograma. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Buenos Aires? En Buenos Aires estuvimos 1 año sin venir.
y después... Sin venir ni un día, nada. Sí, estuvimos, nada más pudimos venir a una semana en ese año. Cuando antes de que él empezara con las quimioterapias fuertes, pudimos venir a traerle un poquito, queríamos que él vea en diciembre el mar, a él le gustaba, entonces él todavía no caminaba, así que para que toque sus piecitos y demás en el agua, lo llevamos a las grutas y todo, fue muy poquito para organizarnos después de todo el tiempo, porque nos llevaba, eran mucho tiempo, 5 años después que teníamos que lucharla. Luciano, ¿qué recordás de esos momentos que, por ejemplo, estudios, las quimios, tenés algún recuerdo más que dolores o momentos de decir qué hago acá o por qué estoy acá? Y recuerdos allá en Buenos Aires, muchos no, pero recuerdo muy bien no, pero que era como audiometría, todo eso que, bueno, que te metían adentro de esa, de aparatos. como sí. Y bueno, y ahí, o sea, la primera vez que me metieron me asusté, porque era como que no te podés levantar, no te podés mover, nada. Y el primer tiempo no, como que no sabía. Y después, bueno, me fui acostumbrando. No me acuerdo si me daban algo. Bueno, yo la primera vez me descomponía. Una vez como que me asusté, me paré de golpe y bueno, no recuerdo si bien me choqué o me levanté un poquito. Y ahí fue cuando el hombre que me hacía la terapia. Sí, me sacó porque yo había, o sea, vomitado y me había asustado. Y de ahí, bueno, me tranquilizaron, me tranquilicé, traté de aguantármela y bueno, hasta que pasó. Y ya después, bueno, ya me había acostumbrado y después en otra, no me acuerdo si era lo mismo, pero me hacían lo mismo y después al tiempo, bueno, me tenían, o sea, era como que me sacaban a la media hora y me ponían una vacuna y me volvían a meter adentro, no sé, otra media hora o menos, unos minutos menos. Y ahí tenía que estar con el brazo afuera. Y yo después no. Me cuenta esto y a la vez pienso en ustedes como papás. Eran radioterapias lo que a él le estaban haciendo, que fue tremendo, porque él al no estar bien neurológicamente, tenían esa vacuna que él dice era una anestesia, que le ponían todos los días, fue por 40 días. Todos los días menos sábado y domingo tenían que anestesiarlo, ¿sí? Para ponerlo 5 minutos haciéndole ese estudio, ¿sí? Porque era, bueno, matar todas las células. Ese fue el comienzo antes de las quimioterapias fuertes, ¿sí? Que él cada vez que él despertaba con miedo y se vomitaba. Vomitaba cada vez que él salía de la anestesia, era vomitar. Y era como que cada cosa fue muy fuerte, porque él también tuvo un montón de situaciones, porque él tenía el catéter, pero bueno, eso más adelante te lo voy a comentar. Sí, ustedes como papás cuando veían a su hijo así, contame en primera persona qué pensaba o qué pasaba. Ese es mi hijo, decías. Vos sabés que cuando él estaba en terapia intensiva,
Yo por un momento, por tiempos, tuve, gracias a Dios, la compañía de mis cuñados, justo en ese momento, de amigas que fueron a acompañarnos. Y la verdad que no quería pasar a verlo, porque yo lo veía que él obviamente estaba sufriendo. Y era verle su cuerpito largo, grande, con 1,60 m y un poquito más, con un pañal, y verlo todo canalizado. En una de esas situaciones que me tocó pasar, ahí fue donde tuvo una de las complicaciones tremendas que le dejó el cerebro en una destrucción de un 99%, que fue después de la cirugía. Que ahí fue donde ya no lo vimos despertar por un tiempo. Y fue tremendo, tremendo, porque yo vi arriba, miraba, era como una curiosidad que yo tenía. Había algo que a mí me avisaba. Yo términos médicos no conocía nada, después me interioricé un poquito. Y miraba, iba 157, 58, 59, 190, y era la presión intracraniana. Entonces yo llamo al médico desesperada, digo, y no estaba tocando el aparato, no estaba avisando de lo que estaba sucediendo. Entonces llamé y ahí nomás automáticamente me empujaron los médicos, sacaron a toda la gente y se quedaron con él. Y ahí fue donde empezó directamente, porque nosotros todavía teníamos la perspectiva de que él podía despertar dentro de las 48 o 72 horas después de la cirugía. Entonces ahí es donde empezó todo, porque ahí lo llamaron a mi esposo y ahí le dijeron, acá no sabemos porque el cerebro está un 99% dañado. Entonces prácticamente los preparaban para el final de la vida de Luciano. Ellos no decían nada, pero nosotros sabíamos que... Entendían qué mensaje daban ellos. Sí. Y ahí empezó todo un nuevo proceso, después de esa noticia de los médicos. Es como que ahí, bueno, ¿qué pasaban ustedes? Ahí en realidad el que tenía toda la fortaleza era mi esposo. Yo estaba muy decaída, ya no quería verlo al nene, pero a la vez sentía culpa de no poder entrar a verlo. Eran sentimientos encontrados. Había uno de mis cuñados, Carlos, que me ayudó muchísimo. En un momento le dije, no me dejes, porque si veo un camión me tiro. En realidad, uno cree que nunca va a estar del lado de esa vereda. Simplemente creemos que teniendo salud, teniendo el trabajo, estando bien así, por así decirlo, creemos que nunca vamos a pasar por una situación límite. Y la verdad es que muchas veces nos creemos intocables, y la verdad es que pudimos aprender muchísimo de todo esto. Pasó el tiempo. ¿Y en qué momento le dan la noticia que tienen que volverse, ya se pueden volver para San Antonio? Pasó el tiempo, él más o menos fue teniendo sus procesos, porque bueno, gracias a Dios empezamos a confiar en que estaba todo en manos de ese ser que no veíamos. De ese ser que no veíamos empezamos a creer, y los médicos correctos, el Señor fue poniendo cada pieza en su lugar. Y bueno, la verdad es que a los 3 meses a él, más o menos, a él lo pasan a una sala, ¿sí? A una sala común, porque ya, bueno, ya gracias a Dios había empezado a respirar, estaba con el tema del oxígeno, le querían hacer la traqueotomía porque no respondía. Y bueno, un día dijeron, no sé, pero el nene está respirando, que íbamos como, de repente con mi esposo nos mirábamos, no nos hablábamos. Nos mirábamos y nos abrazábamos. Esa era la comunicación que tuvimos por mucho tiempo. Entonces, bueno, lo sacaron a la sala común, y ahí una de las enfermeras, que yo creo que, bueno, no se había dado cuenta, le sacó directamente toda la medicación que él estaba tomando, porque decía que él no tenía por qué estar tomando tanta medicación, él estaba con morfinas y demás. Él todavía no reaccionaba, pero bueno, ellos, los términos médicos, decían que él estaba ¿Había mejor. despertado? No. Todavía. Todavía ¿Cuánto tiempo no. estuvo así? Y yo específicamente, yo no sé, unos 4 meses. 4 más meses. o menos, 3 o 4 meses. Sí, estaba atadito, sí, porque él se movía todo, él tenía movimientos descontrolados. Entonces estaba atadito de piernas, atadito de manos. Con una atención de 24 horas. Atención de 24 horas. Nosotros no nos movíamos, ninguno de los dos.
se podía quedar uno solo por sala y yo me acuerdo que nos escondíamos. ¿Uno del otro se escondían? Nos escondíamos con mi esposo para quedarnos los dos. Me impacta saber por qué decías que llegaba un momento que se miraban y no se hablaban, más allá del momento que estaban pasando, pero por qué habían decidido... No nos salían palabras. Claro. No nos salían palabras. Ya no había mucho que hablar. No. No nos salían palabras. Era como que todo lo que queríamos hablar estaba todo mal. O sea, no podíamos hablar nada porque no sabíamos nada. Nos preguntaban desde acá cómo estaban las cosas y yo directamente no hablaba por teléfono. Claro. Eso te iba a preguntar también. Ni ganas de comunicar. Mucha gente nos ayudó en las oraciones, en el estar, nos daban fuerza, pero yo no quería atender el teléfono. ¿Se unió mucho este lugar? ¿Cómo? ¿Se unió mucho este lugar para con ustedes? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, tenemos gente que nos conoce muchísimo y yo creo que sí, el colegio, la escuela 6 iba él, siempre muy atentos todos, el fútbol, ¿sí? Todos atentos a esto. Contame el día que reacciona él. Fue en realidad el día que, te puedo contar el día que empezó a ver. Porque en realidad el día que él reaccionó específicamente no lo tenemos, porque fue como que empezó a moverse, no sabíamos si él estaba reaccionando o no, él estaba todavía sin reaccionar, mirá lo que te voy a comentar, y nosotros conocíamos que él, por ejemplo, no hacía pis en el pañal, y yo le decía al médico, él no está haciendo pis en el pañal, porque él quiere que lo llevemos al baño, él estaba todo pinchadito, todo con bombas y todo, y él nos decía, no, dice, no puede ser ustedes porque son los papás. Un día yo le comenté a mi esposo y veíamos, y bueno, mi esposo dice, vamos a llevarlo al baño. Lo llevamos al baño así dormidito como estaba, porque él todavía no reaccionaba. Lo sacamos, yo iba con todas las cosas y con todos los cuidados, le sacamos el pañal, lo sentamos y él hizo pis. Eso fue para nosotros tremendo. Cuando entra el médico le dice a mi esposo, doctor, el nene hizo pis en el baño. Y el neurocirujano le dice, usted es el papá. No nos creyó. Y nosotros decíamos, ay, mi esposo estaba con una bronca, y nosotros decíamos, bueno, pero nosotros sabemos que sí. Y nosotros empezamos a estimularlo, Todas las estimulaciones le hacíamos lo que podíamos, lo que nos salía, lo que nos iban enseñando, lo que, no sé, fue algo tremendo. Y cuando él empezó a ver fue después de los 6 meses más o menos, no recuerdo bien las fechas, el tiempo, pero estaba uno de mis cuñados, Juan, nos habían mandado a descansar y dice, váyanse cuñada a descansar que yo me quedo con el nene. Y nosotros como papás sabíamos que lo iban a cuidar, pero teníamos que estar ahí mirando todas las cosas que habían. Y no sé, queríamos como quedarnos dormidos y suena el teléfono y mi cuñado me llama y dice, cuñada, el nene ve, porque en realidad había como un sillón así y estaba su camita ahí y él al bajar vio el sillón y levantó el pie, entonces él dijo, el nene ve. Para nosotros fueron pasos tremendos, nos levantamos y yo creo que no miramos ni el horario, era festejo, para nosotros era un festejo. Cada cosa que nosotros vivíamos era un nacimiento nuevo. Fueron años de lucha, años tremendos y duros. Pero cuando finalizó esto, hicimos un recuento. Parecía que había pasado volando la hora. No podíamos creer el tiempo que habíamos vivido en aquel gran Buenos Aires. Se vuelven, bueno, él abre los ojos, empieza a ver, como cuenta, pasan ese proceso, le dicen que pueden volverse, ¿cómo le dicen? En realidad nunca nos dijeron que nos podíamos venir, nos dijeron, hay una noticia, vemos que Luciano está reaccionando bien al tratamiento, podrían solamente una semana podrían irse a San Antonio, porque el problema de él tiene 9 cirugías en la cabeza, después no sé si querés mostrar, no tiene ningún problema en mostrar,
porque fueron complicaciones dentro de la misma terapia, muchas complicaciones. Entonces, día por medio estaban en cirugía, tiene una válvula de derivación. Entonces eran todos los cuidados que teníamos que tener, y nos dicen solamente una semana. Y sí, nosotros en una semana era, no sé, era lo más poder venir a ver nuestra hija, o al poder estar con la familia, el calor que nos daban por ahí con llamadas, pero ese calor que necesitábamos. Y fue tremendo porque los amigos, las familias, le habían hecho toda una caravana en la entrada de San Antonio, y yo me acuerdo que uno de sus amigos de siempre, cuando lo vio no lo podía creer, se largó a llorar, y tenían 11 años, 12. Cuando vio a su amigo dice, este no es mi amigo. Estamos acá y bueno, 12 años, estamos hablando que tendrías 12 años, y justo tu mamá decía que la primaria era en la escuela 6. ¿Volviste? Sí. ¿O no? Sí. ¿Habías vuelto? Volví. Cuando volvimos de Buenos Aires, ingresé a los días. A los días que estábamos acá, ingresé a la escuela. Y volví a hacer los meses de cuando me fui a Buenos Aires. Me faltaron, no recuerdo si unos 2 meses y algo más. Y bueno, cuando volví hice esos 2 meses, los hice no me acuerdo si lo hice con maestra integradora. Después, bueno, pasé a 7º grado y creo que hice maestra integradora, no sé cuántos días, sé que hice, y después hablaron conmigo si yo me animaba a ir a la escuela. Me dijeron, ahí ya vas a depender de vos solo. Bueno, y demás, hacer las tareas solos, todo. Y bueno, yo me animo, le digo, y bueno. Eso en 7º grado. En 7º, y bueno, me acostumbré, me animé, y bueno, hasta que de a poco me fui acostumbrando. Después, bueno, ya pasé a la secundaria. Ahí quería llegar. Llegaste a la secundaria. ¿A qué secundaria fuiste? Bueno, ahí volvimos otra de vuelta. En 7º grado fueron dos alumnos, una no me acuerdo el día, fue una mujer y un varón. Fueron de la escuela técnica. Fueron en ese tiempo daban nos dieron un papel y daban explicaciones de cómo era la escuela, las cosas que se hacían, todo eso. Y bueno, y a mí como me gustaba hacer todos esos talleres, Carpintería, claro. sí, y demás. Y bueno, después las tareas, todo eso, bueno, ya me gusta. Y bueno, y yo les vengo y al regreso llego a mi casa y les comento a mis padres. Y les digo, sí, me gustaría con todas las ganas. Le digo, bueno, y después después llegué y pasó el año e ingresé a la secundaria, mi primera vez.
Y por lo que me acuerdo, que bueno, acá, o sea, mis padres también me iban enseñando, porque en ese tiempo tenían, ¿cómo es que se dice? Bueno, habían cosas que te permitían y cosas que no. Y por ejemplo, yo como tenía, ay, no sé, la cosa, como no tenía pelo, yo me sentía como que me veían por ahí, me hablaban detrás de mí, así. Y bueno, ¿Vos sentías que te observaban y eso? sí, que me miraban. Y de a poco, bueno, fui y entonces llevaba la gorra, pues no me gustaba. Ajá. Y me acuerdo una vez que, bueno, que ingresé al aula con gorra, porque ni en el aula me la sacaba. Y bueno, por ser así, ¿cómo que se dice? Obediente o respetuoso, algo así, voy y me la voy a sacar. Y me dice el maestro, maestra, no, pero vos si querés te la podés dejar, no importa, está bien, me dice. Y ahí no me acuerdo qué hice, si me la saqué o me la dejé. Y bueno, así iba pasando, hasta que, bueno, me fui animando y bueno, me la terminé sacando ya después, ya después cuando andaba así en la ciudad, ya andaba como acostumbrado que me miren, diciendo el que me mira, así, sin sentir nada, Dentro de lo que es la secundaria, Sí. ¿tenías momentos que vos sentías impotencia, bronca, frustración por ciertas áreas que tal vez te costarían un poco más que el resto, tal vez no, pero vos sentías, como por ejemplo, estabas nombrando recién el cómo te observaban y eso, Sí. ¿te daba bronca, te daba frustración? Me daba frustración Sí, bronca. o bronca en el poder por ahí no animarme A expresarle, a hablarle. a hablarle a los compañeros, O preguntarles tal vez, ¿por qué me a mirás? hacerme amistad. Ajá. Por ahí en los recreos, al estar solo, por ahí en el aula, cuando por ahí yo me acuerdo que por ahí hacían trabajo en grupo y todos se reunían. O sea, se armaban grupos por ahí de 4 o por ahí, no sé, el maestro dejaba a más de, no sé, el grupo más o menos de 8 y éramos, no sé, 16 alumnos en el aula, con por ahí conmigo 17 y por ahí se armaban 2 grupos, 8 y 8 y sobraba yo y quedaba solo. Y Llegaba muy frustrado siempre. Generalmente los primeros pasos, ¿no? Cuando él comenzó nuevamente el secundario, él venía como muy frustrado. Él veía siempre que quedaba afuera. ¿Y vos como mamá, Fernanda, te costaba dejarlo ir al secundario? Me costó mucho. Es más, mi hija me ayudaba mucho en esto porque ella siempre me decía, mamá, tenés que dejarlo ser, tenés que dejarlo que él se independice, tenés que dejarlo.
Y era como a mí me costaba muchísimo soltarlo, porque en el primer tiempo que él empezó el secundario, él tenía muchas descomposturas. En la mitad de la clase había que ir a buscarlo, porque se descomponía, porque su estómago había quedado así, muy ileso en todo, había quedado con sinusitis crónica, entonces toda la noche, o sea, tragaba mucosidades y eso mismo le hacía reflujo en el estómago. O sea que estabas pendiente todo el tiempo del celular o que te llamaran. Estábamos todo el tiempo, todo el tiempo, y fue así por años hasta que pudimos soltar también y poder confiar. ¿En algún momento sintieron ustedes que la gente le tenía lástima? Lástima no. Yo creo que no, porque en ningún momento tampoco nosotros hicimos eso como para que la gente nos tuviera, sino es que nosotros siempre salimos al frente en esto, y así mismo él. ¿Ocultaban algo? ¿Nosotros? ¿O siempre eran una familia pública? No, nosotros en realidad siempre fuimos de estar muy, muy juntos los cuatro, ¿sí? Como familia, pero ocultar el dolor no, siempre salimos, o sea, teníamos así mismo, tenemos muchos amigos, familiares cerca, pero no, ocultar no. Pero lo que voy, claro, es decir, mi hijo está en esta condición y está así. Sí, no, nunca ocultamos nada, siempre tratamos de que se vea lo que era, porque nosotros sabíamos que el final era diferente. Luciano, tuviste muchos compañeros, más allá de que estábamos hablando recién de esos malos ratos que pudiste pasar, pero ¿hubo alguien especial en tu vida que te ayudó a integrarte, como Luz Hernández, puede ser? Sí, primeramente, bueno, pasé un tiempo que no, como por ser así un alumno nuevo y tener esa discapacidad, cuando alguien ve a alguien, o sea, pelado con ciertos movimientos, habla, todo eso, bueno, primer tiempo no tenía nadie, o sea, junto. Salía al recreo y por ahí me aburría, me agarraba bronca porque estaba solo, veía a los chicos jugar, porque en esos años, bueno, al ser joven, todavía chico, jugaban al fútbol en los recreos, bueno, adentro de la escuela tenía un kiosco, la cocina, tomaba la leche, el té. Pero la pasabas dentro de todo solo. Sí, por ahí veía y no. ¿Y en qué momento aparece Luz ahí? Y ahí, al tiempo, bueno, bueno, ella sintió así de hablarme. Yo fui como un nene chico cuando se siente como seguro, por decir, que acá voy a estar bien. No sé, bueno, fui tomando confianza, hablando de a poquito, y bueno, haciéndome amigo. Fue lo que lo ayudó a que él pueda tomar confianza. Exactamente. A que él pueda tomar confianza de que él puede ser uno más de ellos. La verdad es que fue, para él, Luz fue una chica muy importante, porque fue la que lo hizo sentir más seguro. Más seguro, y hacerlo sentir que él puede estar en un grupo. Y a partir de ahí ella también toma el trabajo de incluirte en el grupo. De a poco, bueno, me hacía, por ahí me ayudaban en la tarea, dictaban, como ella sabía que yo no escribía rápido,
¿Te me ayudaba? agarraba, escribía a ella, me escribía a mí primero y bueno, ella después le pedía a otro compañero y de ahí ella le escribía lo que le faltaba a ella. Y bueno, y así bueno, fuimos jugando, por ahí ya íbamos, me hacían integrar con otros compañeros y bueno, y así yo me iba acostumbrando. Primeramente era como yo tenía vergüenza, todo eso, me iban, primero me saludaban, yo nunca iba a saludar, o por ahí, si me hablaban, hablaba, ahí nomás. Y bueno, y de a poco me fueron hablando, como recuerdo hay una vez que un compañero me saludaban todos y un compañero me dice, vení, vamos, me sacó a pasear. O sea, por ahí salí, vamos a mirar, a pasear, a caminar, miramos cómo jugaban al fútbol. Y me hablaba, cómo conversábamos así para distraerme, todo eso. Y bueno, y con el tiempo me fui como acostumbrando, así, animándome a más. Yo mismo me daba cuenta que yo no hablaba, que era vergüenza, que ellos me hablaban a mí, si no hablaba. Entonces por ahí me salía a mí cualquier palabra y por ahí, bueno, como dice, le hablaba cualquier palabra y bueno, empezábamos a hablar. Y de a poco me fui acostumbrando, ellos me fueron como integrando con otros chicos, y bueno, y ya después a la vez que yo iba tomando como confianza, saludando, hablando, ya después me hice muy, no sé si decir muchos conocidos, igual Muy sociable. por ahí habían, bueno, yo como empecé con otro año, como repetí por esta situación, igual en otro año más adelante estaban los amigos míos, algunos amigos míos del barrio o de la escuela, por ahí, y por ahí yo los saludaba a ellos. Habían otros compañeros con ellos y a mí por ahí me daba cosas, por ahí sabía saludar, así nomás como medio secote, y si no, por ahí lo miraba, saludaba a mi amigo, lo miraba y me iba. Y bueno, y así me fui como acostumbrando hasta que llegué a ser mucho conocido. Después ya me paseaba en el pasillo y Era ya famoso. habían chicos ponerle en cada puerta de las aulas, así era el pasillo, iba para adelante. Y yo iba caminando por el medio, por ahí había un conocido. Y justo que hablas eso, Luciano, me gustaría que puedas dejarle un pequeño así mensaje, si querés, agradecerles o nombrar a alguien de los que estuvieron y tal vez los que siguen estando a tu lado, que por lo que escucho te expresás muy bien con respecto y te dirigís bien a ellos, porque marcaron algo en tu vida. Entonces quisiera que le dejes unas palabras ahora que tenemos las cámaras para que le digas, aunque sea, tal vez antes no lo pudiste hacer, o sí, pero que puedas decirle gracias o lo que vos quieras.
Ay, yo en sí, el nombre y apellido por ahí no me acuerdo porque... Bueno, en general. Si te digo decilo en general. bueno, cuando empecé la secundaria ahí, que eran un año menor que yo los chicos, en taller había, un chico de apellido, me parece, Masante, que y después creo que había otro chico, apellido Balunsiski, algo así. Después, cuando ya subí de año, estaba Luz Hernández, Florencia Díaz, Fernanda Castellano, Sara Chorol, que es un grupo. Después, con todos los otros compañeros, también mucho más nada, pero no es el mismo trato por ahí que tengo con ella, porque, con la que más tengo trato es con Luz Hernández. Después de ahí, ella llama a la amiga y y de ahí nos juntamos. Que le puedas decir unas palabras, sencillo ahí, que le puedas decir gracias o algo. Sí, que gracias por el acompañamiento. El acompañamiento, la ayuda y cuando ellos me hicieron El cuidado. integrarme. El cuidado. Lo cuidaba mucho. Mucho. Exactamente. Y te voy a sacar de ahí y traerte a hoy en día para que nos cuente qué es lo que haces hoy. Que de las tantas cosas que pueden... Hoy en día lo que más hago es acá en macramé y ¿Qué son? ¿Pulseras? Pulseras de hilo encerado. ¿Y cómo arrancaste a hacer eso? Primeramente, antes de operarme, recuerdo que, hice amigos en la primaria y, el único amigo, sí, que me enseñó a hacer, que empezamos a hacer en ese tiempo, fue con la tabla de madera y clavando un clavo en cada punta. Ahí me enseñó él a hacer algunas pulseras en ese tiempo. Después de operarme, mi papá me enseñó, me veía, que no me acuerdo si me veía hacer algunas pulseras, o no me acuerdo cómo fue. Cuando él empezó a aprender nuevamente las cosas, estábamos con el neurólogo, el neurólogo, y le dice, a ver, atate los cordones. Y entonces él tenía que trabajar la parte fina, porque él en realidad no movía bien la parte izquierda. Entonces él tuvo que agarrar y poder atarse los cordones. Entonces al atarse, los cordones, él ahí recordó de lo que él había aprendido. Entonces eso fue como que él empezó después a empezar a hacer todo el macramé, y la verdad que eso él pasa horas y horas, le encanta, hace cintos, hace veladores, portamacetas, porque el papá también le ha enseñado, pero él baja mucho por internet.
La verdad que mucha creatividad tiene y es fantástico. Y por última pregunta, que te di una ayudita en estos días cuando nos vimos, y preguntarte a Luciano Marín, ¿qué le gustaría alcanzar? ¿Qué sueños tiene por lograr? Sueño por lograr y sueño por lograr ser muy conocido, bueno, y enseñarle a cada joven, jovencita, a cada uno de ellos, que bueno, que todo es posible y que todo se puede, que seguir adelante. Muchísimas gracias, Fernanda, muchísimas gracias, Luciano. La verdad que es muy emocionante estar acá, compartir con ustedes. Para nosotros como Visión Urbana, este final también lo hacemos diferente por el hecho de agradecerles. Sabemos que día tras día es salir adelante, y Luciano, sos un ejemplo de vida y vas a alcanzar todo lo que te propongas. Así que